Cuando el Estado chileno se vino a imponer frente a las armas, quemando a comunidades enteras, condenando a nuestras autoridades ancestrales, los loncos, las machis, los huarquenes, los quimches. Hoy día estamos volviendo a la misma situación. Entonces hoy día yo creo que estamos llamados a un despertar, porque las pocas luchas que estamos hoy día, las pocas libertades, entre comillas, que estamos viviendo, son gracias a las luchas del Estraro, Calfulicán, Janequeo, Guacolda, Tehualda. Esos son los poquitos que estamos respirando hoy día. País mapuche que sueña, un país que los mapuches puedan tener voz, puedan tener... Votos, decisiones políticas, economía, manejarnos y recuperar todo nuestro y botar todos estos eucaliptos, estos pinos y volver a lo que es nuestro... Eso, claro, tienen que buscar economía, obviamente, pero podemos trabajar la tierra poniéndole tecnología, pero a cambio de eso no venir a matar los pocos nehuen que le quedan a nuestro mapa. Ese es mi país, país mapuche que es mi sueña. país mapuche que tengo. Esa es la nación mapuche que hablan. Yo hablo siempre del pueblo, pero hablemos de la nación. Ya me llegaste a convencer de la nación. Feliz, Lamio. Sí. Muchas gracias, Lamio. Salto Maipú.